semana, pues yo personalmente voy o trato de estar atento siempre, ¿no?, a lo que el Señor me habla y trato de guardar, ¿no?, aquello que Dios me va hablando durante la semana, ya sea por su palabra, ya sea por revelación del Espíritu, ya sea por la meditación, ya sea por lo que sucede en el día a día, porque en el día a día suceden cosas y de todo asunto, de cualquier situación, siempre tenemos que sacar una enseñanza, ¿no? Dios nos tiene que hablar en cualquier cosa, aunque sea un pequeño detalle, estar atentos a que Dios, ¿no?, ¿qué nos quiere decir Dios con esto que ha ocurrido? ¿Qué te quiere decir Dios con esto que te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? Cualquier cosa que haya sucedido. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor, no? Y de ahí, pues, yo trato de sacar enseñanzas y voy, pues, almacenando algunas palabras de las cuales el Señor me habla, ¿no?, durante la semana. Y luego, pues, cuando llega el fin de semana, pues de ahí trato de ver qué es lo que quiere el Señor que hable, ¿no? Porque no quiero hablar, no quiero transmitir paja, lo he dicho muchas veces, mejor callar que hablar cosas vanas, palabrerías, mejor callar. Una sola palabra es suficiente. Y bueno, tengo entonces algunas cosas. Una de ellas que el Señor me hablaba era de la prudencia. Y la prudencia es muy importante. Qué importante es ser prudentes, ¿no? Y Dios me habló esta semana, ¿no?, de la prudencia. Y Dios también me habló de otra cosa, me habló de medidas, de cómo el Señor nos está midiendo. Y Él viene a medir a su iglesia, a medir a su pueblo, a medir el templo, ¿no? Y de eso es lo que el Señor, pues, comencé a buscar en la palabra y es la palabra que tengo en esta mañana, ¿no? Y hablando de medir, pensaba qué es lo que hacen los padres cuando tienen un bebé, ¿no? Los primeros meses e incluso los primeros años de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Controlar qué? Controlar la altura, ¿verdad?, del niño, del bebé. La altura y el peso. Básicamente son las dos cosas que los padres están muy atentos en los primeros meses y años de vida de su bebé o de su niño o de su niña, ¿no? ¿Ve? Y vemos cómo nuestros hijos crecen y van aumentando de día en día prácticamente o en semanas de peso o de longitud conforme van pasando los primeros meses, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen cuando hay un parto de un recién nacido? ¿Qué es lo primero que hace la partera? ¿Qué es lo que hace? Lo pesa ¿y qué más? Y lo mide, ¿no? Y entonces, cuando se lo entrega a la mamá, pues le dice, mira, tu hijo pesa 3 kilos o 3,5 kilos y tu hijo mide tantos centímetros de longitud, ¿no? Es lo primero, aparte de decir, bueno, ha nacido perfectamente, ¿no?, todos sus órganos están bien, el parto ha sido normal, no sé qué, no sé cuántos, pero una de las cosas más características es el peso y la medida, ¿no? Pues el Señor, de la misma manera, nuestro Padre, que está constantemente mirándonos, Él nos mira, pues Él mide a sus hijos a ver cuánto medimos, ¿no?, y cuánto pesa nuestro corazón, cuánto pesa el corazón espiritual, ¿no? Porque Dios, dice la palabra, que Dios pesa, ¿qué? Dios pesa los corazones, no pesa el órgano del corazón carnal, humano, pero sí pesa nuestros corazones, nuestras acciones. Él pesa los corazones.
Y Él mide también nuestra estatura, ¿no? A ver si hemos crecido, ¿no? O a ver si estamos creciendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto mides y cuánto pesas? ¿Ya? ¿Cuánto mides y cuánto pesas? No estoy hablando de que midas unos 60, unos 70, unos 75, unos 80. Bueno, por aquí no hay, algunos somos más bien bajitos los peruanos, ¿verdad? Pero, ¿y cuánto pesas, no? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesa tu corazón espiritual? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mide el templo de Dios. No quiere decir que haya que medir lo que tiene este local, que tendrá, hace poco lo estuvimos midiendo, unos 20 metros de ancho, 25 metros por 30 o 35, 40 de largo, no sé, no. ¿Cuánto mide el templo? ¿Verdad? ¿Cuánto mide el altar? El altar no quiere decir cuánto mide el escenario, ¿no? Le hemos ampliado, ahora mide más que antes, pero ¿cuánto mide nuestro altar? ¿Cuánto mide el altar que hay levantado en la iglesia? Si es un altar pequeño, si es un altar que está arruinado, si es un altar en nuestras vidas. ¿Cuánto mide el altar? ¿Cuál es el altar de tu vida, no? Dice, y a los que adoran en él. A los que adoran en él. ¿Usted viene a adorar al Señor, a la iglesia? Entonces el Señor nos va a medir en esta mañana. Y a los que adoran en él, ¿no? Luego dice, pero el patio que está afuera del templo, que dice, déjalo ¿qué? Déjalo aparte. Dice, no mires el patio, no mires afuera, eso no tiene importancia. Los que se quedan en el patio, hay muchas personas que se quedan ahí en el patio, en la pecera, en el cafetín, ahí comiéndose una hamburguesa mientras el pastor predica, o tomándose un café. Eso no está bien, eso están en el patio. Ese es el patio exterior, ahí no está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de la hamburguesa, ¿ya? Y el ketchup y la mayonesa, pero de eso no se come, ni de mirar los peces ahí en la pecera, ¿no? Y de contemplar el atrio exterior, ¿no? El patio está, dice, el patio está fuera del templo, déjalo aparte, deja a los gentiles aparte, quiere decir, porque el juicio de Dios, ¿por dónde comienza? Por su casa, y por eso aquí el Señor dice, lo de afuera no lo tienes que medir, eso ya el juicio, la medición y las medidas las tienes que tomar de puertas adentro, ¿verdad? Y por eso dice la palabra que ten cuidado cómo mides a los demás, ¿no? Mídete primero a quién, a ti mismo. ¿Por qué? Porque la medida con que mides, dice que te volverán a medir. Entonces, nos tenemos que medir a nosotros mismos antes que medir a los demás. Medimos a los demás. Este mira qué gordo está, este mira cuánto pesa, tiene que bajar de peso, este mira que se ha quedado raquítico, no ha crecido. Pero mírate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, dice, los que adoran en él, los que entran al templo, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, dice, no lo midas. No hace falta medirlo de afuera, hay que limpiarlo de dentro, ¿no? No hay que medirlo de afuera, es como decía Jesús a los fariseos, ¿no? Limpias lo de afuera del plato y por dentro, no, mide lo de adentro, no midas lo de afuera. Mira hacia adentro, no mires hacia afuera, ¿no? Porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. El patio de afuera ha sido entregado a los gentiles. El mundo ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, ¿no? Si sigues leyendo, Apocalipsis, este capítulo en concreto creo que habla de los dos testigos, ¿no? que han de venir. Bueno, ya es una palabra escatológica. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son los dos testigos? Dos que nunca murieron. ¿Quiénes son en la Biblia? Enoc y
y Elías. Esos son los dos testigos que la profecía dice que van a resucitar y que van a presentarse en Jerusalén y les van a exponer en una plaza y allí públicamente los van a matar y todo eso. Hay que leer la Biblia y saber quiénes son los dos olivos, los dos testigos. Son Enoc y son Elías, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo primero que mandó Dios a Adán y Eva en la creación en el huerto? ¿Qué les dijo? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios? Creced y multiplicaos. Creced. Esa fue la primera palabra que Dios les dijo. Creced y multiplicaos. Primero, creced. Porque, claro, te imaginas que si somos unos pigmeos, ¿quiénes son los pigmeos? Son una raza de enanos, ¿no? Si somos unos pigmeos, por no decir enanos, que enanos suena más feo, vamos a decir pigmeos, ¿no? Si somos unos pigmeos y nos multiplicamos sin haber crecido, ¿qué vamos a engendrar? Pigmeos, ¿no? Pigmeos, un enanito, ¿qué va a engendrar? Otro enanito, ¿no? No va a engendrar un hombre alto, ¿no? Pues vamos a engendrar raquíticos y por eso necesitamos estar constantemente buscando al Señor, la palabra, alimentándonos, fortaleciéndonos, porque necesitamos más de Dios. Amén. Entonces, lo primero es crecer, antes que multiplicar. ¿Tú te imaginas comenzar a multiplicarte con 12 o 13 años? Una niña, un adolescente, ¿puede multiplicar con 13 o 14 años de edad? Sí puede, no, sí puede. Se puede quedar embarazada, ¿no? Se puede quedar embarazada, eso es multiplicar, puede multiplicar, claro que puede multiplicar. A los 12 años, 13 años puede multiplicar, pero ese no es el plan, porque aún no ha crecido ni ha madurado lo suficiente y no tiene sentido que a esa edad haya una multiplicación, porque primero tiene que adquirir madurez y tiene que crecer para poder tener la capacidad Entonces, todo lo natural es una imagen de lo espiritual, ¿no? ¿Sabes que los niños que no crecen a una edad ya no crecen después? Hay un tiempo para crecer. Hay un tiempo para crecer. Dile que empiece a crecer a alguien cuando tiene 20 años, ¿ya? ¿Va a crecer o si ya con 20 años ya no va a crecer más? Lo que no creció con 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, ya no va a crecer con 20 años o con 22 años. Imposible. No va a crecer. Si no creció antes, ya no va a crecer. Pues hay personas, hay creyentes que en sus primeros años de caminar en la fe no crecieron como debían de crecer, como debían de haber crecido. Y por eso se quedaron como pigmeos, se quedaron como enanos, se quedaron estancados. Y después de 20 años sin crecer, ¿cómo van a crecer de repente? ¿Van a crecer de repente? ¿Van a pegar un estirón de repente? No, es imposible, porque ya están acondicionados, ya el cuerpo ya no da para que crezca, ya no están en edad de crecer. Es como un arbolito cuando se hace curvo o se pone curvo, se tuerce, al final hay que cortarlo, porque al final se va a caer. Hermanos míos, lo primero es crecer y crecer espiritualmente. Y para ello hay que tener anhelo de crecer, porque el Señor viene a medirnos. Y para eso hay que mirarte en el espejo y reconocer la realidad. Mirarte en el espejo, contra la pared, ¿no? ¿Cómo se mide a una persona? ¿Se le pone contra dónde? Se le pone contra la pared y ahí está la cinta métrica ahí puesta en la pared, ¿verdad? Y te pones contra la pared, haces así y ya está, ahí está la altura. Mirando a la pared, ¿verdad? Se mide. ¿Cuánto mide una persona? Mirándote en el espejo de la palabra, sabes cuánto mides, ¿sí o no? Mírate en el espejo de la palabra. Ahí está la medida. Ahí el Señor te va a decir cuánto has crecido.
cuánto mides espiritualmente. Y el Señor viene a medir su templo, viene a medir su iglesia, viene a medirnos. Y si leemos Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Me hablaba Dios con esta palabra también. Atender, dice, es necesario que atendamos, dice, con diligencia. Es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído y las cosas que oímos de Dios. Y que atendamos, pero no que atendamos, no, que atendamos con diligencia. Vivimos tiempos en los cuales, hermanos, o todos sabemos que todo va mucho más rápido. Todo va mucho más rápido. La tecnología corre a gran velocidad. El mundo quiere correr y correr y correr cada vez más. Ahora solamente se habla de fibra óptica, de internet de alta velocidad, del 5G, ya pronto sale el 6G, no sé cómo decirte, el tren de alta velocidad, los vehículos cada vez corren más, los aviones cada vez corren más, o sea, todo es más veloz, todo es más rápido y todo está creado y la tecnología está haciendo que todo aumente la velocidad y que todo vaya más rápido. Y todos quieren el internet más rápido, el equipo más rápido, la tecnología más rápida, todo más rápido. Y por eso aumentan. El otro día leía una noticia en un periódico y hablaba del aumento de las enfermedades neurológicas, ¿no? Y lo achacaba básicamente a que el mundo corre en tal desenfreno y ya la ciencia y todo va tan rápido que el cerebro del ser humano se está dañando a una velocidad mucho más rápida que antes. ¿Y por qué causa se daña el cerebro? Por el exceso de información, ¿no? Porque recibimos mucha información, porque constantemente estamos recibiendo información y el cerebro es como un procesador. Es como un procesador que tiene que procesar lo que ve, lo que oye y lo que recibe. Y como la gente recibe tanta información, tanta no sé qué, tanto estrés, eso está haciendo que las enfermedades neurológicas estén aumentando y que cada vez el índice de enfermedades neurológicas en el ser humano aparecen en más temprana edad. El otro día hablaba de que el Alzheimer cada vez se está acelerando y las personas que cada vez antes era con 80, 70, 80 años, ahora ya es antes, la edad en la que personas se les detecta daños cognitivos, ¿no? En su memoria y en su cerebro. Pues así las enfermedades neurológicas. Va a ser como una de las plagas de estos años en la que va a haber ese aumento de enfermedades neurológicas. ¿Y cuál es el motivo? Pues los teléfonos, los smartphones, las pantallas, los equipos, la información que recibimos de alta velocidad, el internet, la fibra óptica, el 5G. Ese es el motivo por el cual el cerebro de los seres humanos se está desgastando a un ritmo mayor que antes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es así? Entonces hay que cuidarse. Porque si no cuidas tu cerebro, imagínate. Dentro de poco, pues me verás y me dices, pero ¿cómo te llamas? Si no me acuerdo de quién eres. Ya, bueno, mi madre, este ya está con el cerebelo que ya se le ha movido la teja. Se le ha movido la teja y hay que poner otra vez la teja en su sitio. Entonces, hermanos, salud es lo que llaman salud mental, ¿no? Salud mental. Entonces, atendemos a muchas cosas. Es necesario que atendamos con diligencia ¿a qué? A las cosas que hemos oído de Dios.
Eso es lo que hay que atender con diligencia. La palabra de Dios, lo que Dios nos habla, eso es lo que hay que atender con diligencia. Porque atendemos a muchas cosas y allí donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, ahí estará ¿qué? Ahí estará vuestro corazón, ¿no? Y tenemos que reconocer que hay falta de diligencia y tenemos que amar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que amar la palabra de Dios porque es la que va a traer el crecimiento a nuestra vida. No desaprovechemos el tiempo. Diligencia es tener celo, diligencia es tener hambre, diligencia es poner los 5 sentidos, diligencia es apresurarse, diligencia es, pero atendemos demasiadas cosas vanas y cada vez atendemos a más cosas vanas en nuestras vidas. Pasamos muchas horas en los teléfonos. Para mí el teléfono debe ser una herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día el teléfono y las redes sociales y el internet y la información y la televisión y las plataformas digitales y todo esto se han convertido en el alimento que más consumimos, el Disney, el Netflix, el no sé qué, el Prime y todo eso, ¿sí o no? Esa es la realidad. Y perdemos mucho tiempo y consumimos muchas energías y perdemos muchas energías mirando vanidades, mirando la vida de otros, porque las redes sociales ¿para qué están? ¿Para mirar qué? Mira lo que está comiendo este, mira dónde está este, mira este se ha ido de vacaciones a tal, mira este dónde está, mira con quién está, mira dónde está comiendo, mira por dónde está paseando, mírale, no sé qué, y le miras y estamos chequeando constantemente la vida de los demás. ¿Sí o no? Usted no hace eso, ¿no? ¿Verdad? Nadie hace eso aquí. Nadie mira en las redes sociales la vida de los demás, ni se preocupa de la vida de los demás. Preocúpate de tu vida en vez de preocuparte de la vida de los demás. ¿Sí o no? Pero nos pasamos la vida mirando la vida de otros. Por las redes sociales. Antes no pasaba. Antes como no había eso, como no existía el TikTok, el Facebook, el Instagram, todo eso pues entonces no estábamos más tranquilos. Ahora todos son problemas. Envidias, no sé qué, no sé cuánto, comparaciones, no sé qué, por estar mirando la vida de otros y prestando demasiada atención a todo esto, cosas superficiales, y descuidamos lo que es necesario y vital para nuestra vida espiritual y para nuestra salvación. ¿Cuánto dicen amén? Dice, no sea que nos deslicemos, resbalar y por lo tanto tropezar y caer, porque después de resbalar, ¿qué es lo que viene? Una caída. Y deslizar es resbalar, es dejarse llevar por la corriente de este mundo. Y nos deslizamos muchas veces sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta nos hemos alejado tanto que ya casi estamos en el agujero, porque el enemigo sabe cómo hacernos resbalar, sabe cómo mantenernos distraídos y ocupados, ¿verdad? En lo que no es de Dios, en los cantos de sirena para hipnotizarnos. Y la simpleza invade la vida de la iglesia, invade nuestras vidas, haciéndonos creer todo lo que oímos o vemos y no atendemos a escudriñar los caminos, el porqué de las cosas y tener el discernimiento para separar lo falso de lo verdadero y buscar la verdad en todo. Esa es la sabiduría, buscar la verdad en todo. ¿Tú buscas la verdad en todo o te conformas con lo que te dicen sin considerar lo que dice Dios? ¿Verdad? Pues mira a la fuente, ve a la fuente y que el Señor te diga, esto es verdad, esto es seguro, esto es verdadero, esto no, esto es apariencia, esto es falso, esto es una pantalla, esto son cantos de sirena. Pero para eso hay que estar mirando a Dios constantemente.
Verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. ¿Cómo escaparemos? Conocer la verdad nos hace libres, sí. Conocer el camino nos conduce a la verdad y a la vida. Y así podremos escapar de las mentiras del diablo, de los engaños del pecado, de las vanidades y de la vanagloria de la vida. Escapar. De eso es de lo que hay que escapar. ¿Cómo escaparemos de la confusión? ¿Cómo escaparemos de la duda? ¿Cómo escaparemos del temor? ¿Cómo escaparemos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de los deseos de la vida? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de las plagas que vienen a este mundo? ¿Cómo escaparemos de las enfermedades que vienen a este mundo? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Jesús dijo, velad en todo tiempo orando, dice, que seáis tenidos por dignos de escapar, dice, de todas estas cosas que vendrán. Dijo Jesús, velad pues en todo tiempo, dice, orando, dice, para que seáis tenidos por dignos, considerados. ¿Para qué? Para escapar de todas estas cosas que vendrán. Hablando de los tiempos del fin y todo esto, ¿no? Del pequeño mini apocalipsis que está escrito en Mateo 24, ¿no? Entonces, si leemos Amós, dice Amós 2:16, el esforzado de entre los valientes dice que huirá. ¿Huirá cómo? Huirá desnudo aquel día. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Huirá desnudo, o sea, huir aunque sea desnudo, escapar. Y para escapar a veces hay que quedarse desnudo, hay que soltar todo, hay que dejar todo, porque el que no deja las cosas nunca podrá escapar, porque está atado. Y eso es lo que significa esta palabra. Dice, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo, porque no tiene nada, no tiene algo que le tenga ahí anclado, y por eso podrá escapar, ligero de pies, porque no tiene ataduras. Es lo que ocurrió cuando José tuvo que huir ¿de quién? De la mujer de Potifar, ¿no? Aquel día entró José en la casa, allí en palacio, para hacer su oficio, como entraba cada día, y justo ese día no había nadie en la casa estaba sola y solamente estaba la mujer del general egipcio Potifar. Entonces dice que ella le asió de sus ropas, le jaló y le dijo, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Entonces dice que él dejó su ropa, ¿en dónde? En las manos de ella. Y huyó, escapó y salió de la casa. ¿Y cómo salió? Desnudo pero sin pecado. Amén. Mejor desnudo que habiendo pecado, ¿no? Mejor desnudo. El esforzado entre los valientes, como José, huyó desnudo de las garras de la mujer de Potifar. Bueno, luego ya sabemos lo que pasó, que cuando entraron todos allí, esta se armó su película, la señora armó su trama, una trama impresionante, para que todos acusaran
a José de que había querido violentarla y no sé qué, no sé cuánto, y al final José terminó ¿en dónde? En la cárcel. Pero bueno, era el plan de Dios, era el propósito de Dios de que José en la cárcel fuera una lámpara y formaba parte del plan de Dios, porque no hay mal que por bien no venga, y entró en la cárcel para seguir allí su propósito. Vamos a leer el Salmo 73. Salmos capítulo 73. El título de este salmo nos dice que no fue escrito por David, quien escribió la mayoría de los salmos, sino que lo escribió un siervo de Dios llamado, ¿cómo? Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un gran cantor, era un cantor y era músico, ¿verdad?, en el tiempo de David y de Salomón. Ese era Asaf, era un cantor, era un músico, un cantor. Y entonces dice así, ¿no? Ciertamente, dice, es bueno Dios para con Israel. Dice, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi que resbalaron mis pies. En cuanto a mí, casi resbalaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Asaf comienza este salmo con una declaración de la bondad de Dios para con su pueblo, y con esto estaba indicando que entendía que Dios era bueno, No solamente que Dios era bueno, sino que mostraba de una forma activa su bondad para con Israel y para con los limpios de corazón, ¿no? Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Pero luego dice, en cuanto a mí, Luchito, te he visto, ¿eh? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Asaf sabía lo que lo que dijo acerca de Dios en el primer versículo era verdad, ¿sí o no? Porque lo estaba afirmando. Ciertamente Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Sin embargo, había otro asunto, había otra verdad que en cierta manera le perturbaba o estaba perturbando su mente, ¿no? Algo que por poco, dice, le hizo resbalar, le hizo tropezar, hizo que sus pasos casi resbalaran. Esto muestra que tener dudas como las de Asaf no es incompatible con una vida cristiana de compromiso responsable, ¿no?, delante de Dios, ¿no? Puede haber sido cierto, como él dice, que sus pies casi resbalaron, pero en realidad no resbalaron, o al menos no se habían resbalado tanto como para hacerle olvidar sus responsabilidades y su compromiso que tenía con Dios como líder del pueblo de Dios y como cantor y como músico y como director de la orquesta, no sé cómo. Tenía un compromiso con Dios. Entonces, cuando tenemos un compromiso con Dios, eso nos va a ayudar a no resbalar. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú tienes un compromiso con Dios y ese compromiso cada vez es más cercano, es más íntimo, tienes más temor de Dios, cuando ese compromiso es más fuerte, eso te va a ayudar a no resbalar, a no tropezar, a tener cuidado por dónde caminas. No vaya a haber una cáscara de plátano y te vayas a pegar un tortazo. No vaya a haber un escalón más alto que otro y vayas a pisar en falso y vayas a caer de espaldas. No sé cómo, ¿no? Vas a tener más cuidado porque el compromiso con Dios te hace caminar con más cuidado, ¿sí o no? El que no tiene compromiso con Dios camina, no tiene miedo a resbalar. Y claro, y el que no tiene miedo a resbalar, pues al final, ¿qué le pasa? Que al final resbala. Porque aquel que conoce al Señor, sabe que apartados del Señor hay problemas. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que apartado del Señor hay muchos problemas. Yo lo sé perfectamente y usted lo debería de saber. Y cuando sabemos que apartados del Señor o que alejados del Señor
Va a haber problemas y los problemas se van a agudizar. Eso nos hace cada vez acercarnos más a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aquel que ha conocido a Dios sabe que alejados de Dios, de la cobertura de Dios y de su palabra, de su enseñanza, de su gracia, hay situaciones muy problemáticas. Los que se alejan del Señor, los que se van de la cobertura. ¿Cuántas personas se van de la cobertura del ministerio diciendo, no, esto no es para mí, yo quiero vivir la vida, y luego tienen que regresar cada vez más golpeados, cada vez más no sé qué, cada vez más endurecidos con el Señor, porque sí, Asaf reconoció que por poco casi resbala, que por poco casi resbalaron sus pies, sus pasos. Creo que todos los que conocemos al Señor sabemos perfectamente cuándo es que nos hemos alejado de Dios o nos estamos como alejando un poco o más de Dios. Yo lo sé en mi vida personal. Cuando me alejo de Dios, cuando no le dedico el tiempo que tengo que dedicarle, cuando me enredo en ciertas cosas y paso por alto lo más importante y me afano por la obra y me afano por las cosas y me afano por las situaciones y no sé qué y no sé cuánto. Y el Señor me dice, párate y mírame a mí y confía en mí. Entonces sabemos, ¿no? Porque nos hemos enredado en las cosas de la vida, en las cosas de este mundo, pero en esos momentos el Señor nos tiene que redarguir para evitarnos el resbalón, la caída, el tropiezo, el problema, la pérdida, para no sufrir pérdida en ningún momento, para evitarnos el daño, porque el avisado ve el mal y huye, se aparta de su huir. El avisado ve el mal y se esconde, dice, huye, se esconde. No es que se esconda de miedo, sino que quiere decir que se aparta, dice, no, eso no va conmigo. El avisado ve el mal y se esconde del mal, huye del mal. Pero los simples, ¿qué dice? Que pasan y ¿qué les pasa? ¿Y reciben qué? Y reciben el daño, porque no huyen del mal, porque Dios avisa y dice, huye del mal. Huye de las pasiones juveniles, huye de esto que tanto te provoca, huye de esto que tanto te hace tropezar, huye de esta situación, huye, pero no huimos, no queremos huir, nos queremos enredar. Y dice el verso 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Has escuchado la palabra servirte de tropiezo? ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Esto me sirve de tropiezo. Esta persona me sirve de tropiezo. Esta situación me sirve de tropiezo. Cualquier descuido te puede servir de tropiezo. Aquellos que hemos visto que nos ha servido algo de tropiezo, pues entonces no sabemos que nos tenemos que apartar, ¿ya? Cualquier descuido te puede hacer servir de tropiezo. Le sirvió de tropiezo mirar a derecha o a izquierda, por apartar la mirada del camino recto del Señor, por mirar a los impíos viendo cómo prosperaban, viendo cómo viven, cómo muchos hacen alarde de su opulencia, de lo que tienen, de su glamour, del bueno, pero al final a todos les llega su San Mateo, ¿no? Le hemos visto estos días con un personaje muy conocido aquí, ¿no? Hay una fiesta en España que es la fiesta de San Mateo, que es la matanza del cerdo, sin querer ofender a nadie ni insultar a nadie, ¿no? Y ese día el pueblo hace fiesta en San Mateo y todo el pueblo se pone en torno a la matanza del cerdo y matan el cerdo y sacan los chorizos, las morcillas, las patas, las pezuñas, no sé qué, no sé cuál. Y esto es una fiesta, la fiesta de San Mateo. Pues a todos les llega su San Mateo, porque tanto alarde, tanto glamour, tanta vanidad, tanta vida de opulencia, tanta no sé qué, pues al final, ya pues tuve envidia, dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque tuve envidia de los arrogantes. Yo no tengo envidia de los arrogantes, pero hay personas que sí, porque no tienen todo
en el Señor no puesta en el Señor toda su vida, ¿no? Pero miremos el resto, si miras el resto del Salmo, que es un Salmo muy interesante, cuando llegas al verso 17, Asaf llega a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Después de ver todo el glamour, después de ver cómo viven, después de ver cómo pecan y no les pasa nada, y les va bien, y no sé qué, y no sé cuántos, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Claro, cuando entré en el santuario de Dios, ¿verdad? Cuando me puse con el Señor cara a cara, cuando entré en la presencia de Dios, entonces entendí que el fin de quién, el fin de ellos. Entendí que este mundo pasa, entendí que las cosas de este mundo son pasajeras, entendí que todo es vanidad, entendí que no hay nada que sea permanente, que todo es efímero, que todo es pasajero, que todo es arena, que todo es paja, que nada sirve, que solo Dios permanece y en Dios permaneceremos para siempre. Amén. Todo lo demás ahí se queda. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículos 25 al 30. Dice que entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, Juan el Bautista era, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. No puede el hombre recibir nada, no puede el hombre hacer nada, dice, si no le fuere dado del cielo. Qué gran afirmación esta, ¿no? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba, del cielo, porque Él es el dador de todas las cosas. Amén. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque el Señor nos va a medir. Es necesario que Él crezca en mí, que Él crezca en nosotros. Pero para que Él crezca en nosotros, yo tengo que menguar. Esa es la llave. Yo tengo que menguar. Ser hombres de Dios o ser mujeres de Dios es crecer por dentro, en nuestro interior. Algunos tienen barba, tienen pelo en el pecho, o bueno, los hombres, las mujeres, otras cosas, pero son infantiles espiritualmente, porque enseguida caen en las tentaciones, enseguida pierden el dominio propio, enseguida se ofenden constantemente, o se les va la lengua y dicen cosas que no tenían que haber dicho, y trascienden en su vida y en todo lo demás. Por eso es tan importante lo que mencionaba al principio de la prudencia, ¿no? Y para crecer, pues hay que menguar. En el Señor, para crecer hay que menguar. Para vivir hay que morir. O sea, siempre es así la regla de Dios. Para vivir en el Señor hay que morir. Para crecer en el Señor hay que menguar, ¿verdad? Hay que crecer, y para crecer hay que ser cada día más humildes. Hay que crecer en humildad. Y por eso es necesario menguar, hacerse pequeños para que Él crezca en nosotros. Hacerse pequeños para que Él crezca en nosotros. Y el orgullo, la soberbia, pues nos impide reconocer que nos hemos quedado
de repente raquíticos, nos hemos quedado estancados, no hemos crecido lo suficiente, nos hemos quedado como pigmeos, en cierta manera, espiritualmente, y si hace falta, pues nos ponemos un calzado ¿con qué? Así, ¿no? Con unos tacos, ¿no? Así, ¿no? Las mujeres que son bajitas, pues se ponen ahí un taco así que parece que se van a caer de ahí y se van a romper el tobillo, ¿verdad? Y se ponen unos tacos altos y bueno, y ya más o menos ya no soy tan bajita, ¿verdad? Pero no hay que ponerse tacos. En el Señor no se trata de ponernos tacones, de ponernos plataformas en los pies para aparentar que somos más altos. No, porque tenemos altura. Porque eso no sirve. Entonces, hermanos, no vamos a crecer por tener 20 años de venir al culto. Si no tienes esa pasión por Cristo, ese anhelo, ¿no? de crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, como decía Pablo, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, decía en ese texto, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, dice, la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces sabemos que la leche es buena, ¿verdad? Y necesaria para el crecimiento ¿de quién? De los niños, de los bebés, ¿verdad? En sus primeros años. Pero la leche no es tan buena para los adultos, para los que ya tenemos una edad avanzada, y por eso ahora pues yo tomo leche sin lactosa y no sé, porque la leche entera como que es muy... Porque la lactosa es pesada, ¿no? En cierta manera. Pero los niños, los bebés, hay que darles leche materna ¿no? Y la leche les ayuda y les regula en cierta manera el crecimiento porque el calcio es necesario para los huesos y todo esto, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero la leche ya no es tan buena para las personas adultas. No es tan buena la leche, ¿no? Y sí que es necesario el calcio, pero hay otras sustancias, ¿no? También que tienen calcio y demás, ¿no? Y por eso, y no es tan buena, ¿por qué? Porque se produce un cambio en el aparato digestivo, ¿no? De manera que la leche pues ya no favorece, ¿no? Porque ya lo que necesitamos ya no es tomar leche, es comer carne, amén, y tener unos buenos incisivos, unos buenos colmillos para comer carne, ¿no? Para comer la palabra, no la leche espiritual, no la leche, ¿no? Y claro, y por eso Pablo decía, porque debiendo ser ya maestros, decía a los hebreos, debiendo ser ya, haber crecido lo suficiente, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? ¿A qué mal queda un niño de 5, 6, 7 años con el tete o como lo llamen, el biberón, ¿no? Queda feo, porque ya no está en edad, ya el niño tiene que comer cosas sólidas, ya hay que darle sus, ¿no? Los padres saben, ¿no? Las madres saben cómo es la alimentación de un bebé, aunque las madres modernas las cuesta aprender más que a las viejas, ¿no? Las madres viejas de hace años pues saben más que las madres nuevas, no sé por qué será. Me parece que las madres nuevas de este siglo, de este tiempo, apuntan hacia otro lado, les cuesta más entender cómo es el cuidado de los bebés, cómo es la alimentación de los bebés. Las abuelas ya saben y se lo manejan todo
a las mil maravillas, pero las madres modernas y las que no quieren tener hijos cuando se casan y no sé qué y no sé cuánto, porque tengo que cuidar mi cuerpo, porque tengo que... y tantas cositas que hay por ahí. Sí, esto pasa. Las doncellas se casan y no quieren tener bebés, nada más casarse, porque es que se me va a estropear el cuerpo, ya no mi figura, ya va a cambiar mi fisonomía, me van a crecer los pechos, se van no sé qué, no sé cuántos, me voy a descaderar, no sé qué, y no quieren tener hijos, y eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Porque ¿qué dijo Dios? Creced y multiplicaos. Entonces dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche dice que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han crecido, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque han crecido espiritualmente, porque han comido carne, porque han comido la palabra, porque ya tuvieron su tiempo de la leche ya pasó para ellos, ahora hay que comer carne, hay que comer la palabra, hay que masticar la palabra, hay que digerir la palabra y hay que atender a las cosas que hemos oído y que oímos. Eso es atender con diligencia para ser bien alimentados, para tener los colmillos ejercitados, para comer y masticar la carne, para masticar la palabra de Dios en nuestras vidas, asimilarla y hacerla nuestra y guardarla en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso hay muchos creyentes que son faltos de discernimiento y de entendimiento y caen en las trampas del diablo por lo que ven, por lo que oyen, por lo que juzgan equivocadamente. Entonces es necesario crecer en el discernimiento espiritual, crecer en el discernimiento que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento, dice, del bien y del mal, para separar lo profano de lo vil, lo santo de lo inmundo, lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas, y no hacer mezcolanzas, no meter todo en el mismo saco, no decir todo es bueno, comer de todo. No se puede comer de todo, no se puede alimentarse de todo. Hay un alimento que Dios nos ha dado, que tiene todas las vitaminas, proteínas y todo lo necesario para que el hombre de Dios sea enteramente preparado y cabal para toda buena obra. Amén. Crecer en la medida de amor, porque hay diferentes medidas, porque aún amamos muy poco a Jesús, aún amamos muy poco a Dios. Jesús le preguntó a Simón Pedro, allá en el capítulo 21 de Juan, después de dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y que le dijo, más que estos, ¿me amas más que estos? Quiere decir que Jesús entendía que había algunos que le amaban más que otros, y por eso le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque Jesús sabía que no todos le amaban igual. Y Dios sabe que no todos le amamos igual. Decimos que le amamos. Todos decimos que amamos a Dios. Pero hay unos aquí que aman más a Dios que otros. Eso es evidente. Yo sé quién ama más a Dios que otros, porque lo veo en sus vidas, en sus acciones, en su caminar diario. Yo sé quién ha nacido de nuevo realmente en sus vidas. Lo sé, porque les veo, porque el que ha nacido de nuevo tiene unas marcas, tiene unas señas en su vida, tiene un comportamiento. Y cuando alguno hace cosas que, no, este no ha nacido de nuevo, este ha nacido de la religión, este ha nacido de remar, este ha nacido de la comunidad, de la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Es como Nicodemo, no ha visto el reino de Dios, porque no lo evidencia, porque por su fruto les conoceréis. ¿Cuánto dicen amén?
Entonces, hay diferentes medidas de amor y tenemos que crecer en nuestra medida de amor hacia Dios y preguntarnos, a ver, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le amas? Y el Señor, eso es una de las cosas que más viene a medir en nuestras vidas, su amor hacia Él. ¿Cómo es nuestro amor por Él y para Él? ¿Cuánto le amamos? Y tanto amas a Dios, pues tanto mides, tanto pesa tu corazón, porque si no tu corazón estará estrecho, estará vacío. Y como decía Pablo a los Corintios, oh Corintios, no seáis estrechos en vuestros corazones, sino ensanchar vuestro corazón. Ensanchar vuestro corazón para que vuestro corazón tenga peso, porque Dios pesa los corazones. Dios pesa nuestras acciones, las acciones de los santos. Entonces, crecer y crecer y crecer, porque hay medidas de amor, hay medidas de fe. No todos tienen la misma fe. La fe es algo que se mide. La fe se mide, y la fe es intransferible. Yo tengo mi fe y tú tienes tu fe. Yo tengo que tener mi propia fe y tú tienes que tener tu propia fe. Mi fe no sirve para ti y tu fe no sirve para mí. Tú tienes que tener tu propia fe, tu propia medida de fe. Yo no te puedo dar de mi fe. O sea, por mucho que yo quisiera transmitirte fe, no te puedo dar porque es intransferible. La fe no se puede dar a nadie. Cada uno tiene que tener su propia fe, cada uno tiene que tener su propia relación con Dios, cada uno tiene que tener su propia intimidad con Dios, cada uno tiene que tener su amor por Dios, por su palabra. Eso es intransferible. Y mi fe no te va a servir a ti cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, cuando tengas que enfrentar una situación. Mi fe no te va a servir. Tú tienes que tener tu propia fe para atravesar los montes, para atravesar los valles, para pasar las pruebas, las dificultades. Tienes que tener tu fe. No te sirve la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es una fe universal que no te sirve en tu vida íntima, en tu vida personal. Tú tienes que tener tu propia fe. Tú tienes que tener tu propia fuente para beber. ¿Sí o no? Tienes que tener tu propia fuente, tu propio recurso. Y por último, crecer en la palabra. Crecer en la palabra. Pero ¿cómo puedo crecer en la palabra? Si ya está ahí. Pues sí, la palabra crece en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios tiene que crecer en ti, tiene que crecer en nuestras bocas y en nuestros corazones. Pero ¿cómo crecerá si no le dedicamos tiempo? Para crecer en la palabra hay que comer y comer y comer y comer y rumiar y rumiar y rumiar y masticar y masticar y masticar y digerir y digerir y digerir y practicar y practicar y practicar. Si hacemos eso, creceremos en la palabra. Si no, nos convertiremos en oidores olvidadizos, pero no creceremos en la palabra. Hay que comer y comer y comer. Y de lo que abunda el corazón, hablará tu boca. De lo que abunda en tu corazón, hablará tu boca. Hay personas que no hablan porque no tienen nada que dar de Dios. No tienen nada que dar de Dios. Pero el que está lleno de Dios, por su boca sale. Porque ¿qué dice la Escritura? El día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie, dijo, el que cree en mí, ¿no? Y estas aguas, ¿no? Y brotarán, ¿no? ¿Para qué? Para vida eterna. Es como un manantial que tiene que brotar, pero no de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, porque está dentro de ti y entonces tienes que reventar, tienes que explotar. La palabra tiene que salir por tu boca, pero de una forma espontánea, de una forma natural, porque lo hace el Espíritu, porque es el Espíritu el que habla por ti, por tu boca. Es la boca de Dios hablando, no es tu propia boca. Pero a veces hablamos
por nuestra propia boca y no hablamos lo que es del Espíritu. Y el Espíritu nos da la palabra oportuna, qué decir en cada momento, qué hablar en cada situación. Y si no, mejor callar para no meter las patas. Eso es prudencia. Palabra para presentar defensa con mansedumbre, usando bien la palabra de verdad, dice la Escritura, ¿no? Pero qué triste es no tener ese pozo dentro de tu vida, ¿no? Ese tesoro. Dijo Jesús, el hombre docto, dice, del buen tesoro de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas, cosas que tiene guardado. Yo tengo en mi pozo, cosas guardadas, verdades guardadas ahí en mi vida, en mi corazón, fundamentos que están ahí y que esos ya no son, nadie te los puede quitar, porque los has rumiado, comido, masticado, digerido y ya son parte de ti, están dentro de ti. No hay que hacer ningún esfuerzo. Es como, un manzano, ¿qué produce? ¿Naranjas? ¿De la China o qué? ¿Qué produce un manzano? Manzanas. ¿El manzano se tiene que esforzar para producir manzanas? No, porque es un manzano y como es un manzano, tiene que producir manzanas, no se tiene que esforzar. No, nunca podrá producir naranjas, ni peras, ni plátanos, porque producirá manzanas, pero sin ningún esfuerzo, por sí solo, pues así es el Espíritu dentro de nosotros, hablando por nosotros, produciendo los frutos por nosotros mismos, sin esforzarnos, porque están en nosotros, porque son parte de nuestra vida, porque son parte de nosotros. Amén. Bien, termino leyendo Zacarías 2. Dice Zacarías 2:1, dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Amén. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Amén. ¿A dónde vas?, le preguntó el profeta. Y él me respondió, a medir a Jerusalén, a medir cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Amén. Cuánto pesa y cuánto mide. Cuánto pesa tu corazón y cuánto has crecido o estás creciendo en el Señor. Amén. ¿Cuánto mides? El Señor nos viene a poner la plomada a su pueblo, a medir para ver de qué estamos hechos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. ¿Cuántos quieren crecer? A todos queremos crecer. Claro, sí, pastor, yo quiero crecer. Claro que quiero crecer. ¿Hasta qué medida quieres crecer? Pues hasta la medida de Cristo. Yo quiero crecer. Aún no he crecido lo suficiente. Aún estoy en edad de crecer, aunque tengo ya unos pocos años. Aún me considero que no he crecido lo suficiente y tengo que seguir creciendo cada día. Como dice la palabra, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano.